Muy buenos días, amada iglesia, que nuestro buen Dios les bendiga a cada uno de ustedes y también a los que están en casa, la iglesia virtual, que el Señor les bendiga también a cada uno de ustedes. Estamos agradecidos con el Señor por todo este tiempo, por su fidelidad, por su misericordia, como hemos cantado. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Jesús que sanó ayer, el Jesús que se acercó un leproso a su regazo, aquel que le dio vista a los ciegos, que alimentó a multitudes, dice la Escritura que es el mismo de ayer, es hoy y será por los siglos de los siglos. Él no cambia y podemos estar plenamente convencidos y seguros de acercarnos a Él confiadamente en todas nuestras circunstancias, en todos nuestros dolores, en todos nuestros quebrantos, y saber que Él nos recibe, que Él nos escucha. La Biblia dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea, como dice la Escritura también, crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que depositan la confianza en Él. Nos sentimos también agradecidos en esta mañana porque está con nosotros nuestro querido hermano Luis Ortega, está allá atrás con su amada esposa, y es para nosotros un aliciente tenerle y saber que está mejorando, que está con un mejor ánimo. Te tenemos en nuestras oraciones, Luis, y también acá está Blanquita con su hija María José. También nos alegra verle, Blanquita, acá, y a cada uno de ustedes. Nos están visitando también los hermanos de Incalín. Aquí está nuestra Kenia, que anda con el grupo. Pues no se emocione, Brian, que Kenia nomás estará acá por unos días y ya se va, hermano. Lo siento. Pueden ponerse de pie los hermanos de Incalín, los que están acá. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Un gusto tenerles con nosotros. Es el equipo con el cual está trabajando Kenia. Muchas gracias. Y que posteriormente de acá irán a Perú, ¿verdad? Y posteriormente se trasladarán hacia Colombia. Bueno, que el Señor les bendiga. ¿Se está portando bien Kenia? Nos avisa cualquier cosa. Muy bien. Vamos en esta mañana a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Quiero invitarles a orar y pedir que Él nos guíe en la palabra. Señor, muchas gracias por darnos este enorme privilegio de poder cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, y también por el privilegio de compartir tu palabra libremente, Señor, sin ningún temor de que alguien entre a este lugar y seamos sorprendidos con armas o sometidos a negar tu nombre a riesgo de nuestra vida. Cosas que suceden en muchas partes del mundo, mayormente en los países islamistas y también comunistas como es China, entre otros. Señor, te damos gracias y oramos para que en esta mañana tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y que tú me puedas guiar, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy, para poder compartir tu palabra en esta mañana como ella debe ser compartida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy termino esta serie titulada Los dioses de este siglo. Y en la primera semana pues hablé del Dios de la imagen. La semana que pasó hablamos de Mamón, el Dios de las riquezas. Y esta mañana pues voy a terminar esta serie hablando de Eros, el Dios del sexo. Seguramente usted ha escuchado una frase que es muy famosa, digo yo, muy común. Dice: los hombres usan el amor para conseguir sexo y las mujeres usan el sexo para conseguir amor. Seguramente usted la ha escuchado, es una frase que expresa la realidad de la conducta, es así. Por lo general, la mujer no va en busca de sexo, usa el sexo para conseguir amor. Por eso es a la mujer que se le pide la famosa prueba de amor, dicen. ¿Usted ha escuchado de los varones que suelen decir eso? Dame la prueba de amor. Y el varón, en cambio,
aparenta amor, pero porque va en busca de sexo. Es una frase que expresa realmente la realidad de la conducta, hablando en el plano sexual humana. En una de las calles de Quito me sorprendió profundamente un graffiti porque tenía como título La ecuación del sexo. Y decía así este graffiti, era un graffiti. Decía así la ecuación del sexo: un tonto más una tonta igual embarazo. Un listo más una tonta, aventura. Un tonto más una lista, casamiento. Y un listo más una lista igual sexo y diversión sin límite. Es decir, que para la mente genial que puso este graffiti, porque créanme que es genial y evidencia una realidad, todo lo que tiene que ver a diversión, a sentido como de la vida, está en el sexo. Allí está la diversión, allí está absolutamente todo, y hace esto, ¿no? De poner como tonto aquellos que no se cuidaron, no se protegieron y por lo tanto vino el embarazo, o poner como un tonto aquel que se dejó convencer y por ende se llegó al casamiento, o a un listo, a un pilas con una tonta y tener una aventura. Pero si ambos son listos, pues hay sexo y diversión sin límite. Ernest Becker, quien ganaría el premio Pulitzer, en su libro La negación de la muerte, él explica las diversas formas por las cuales las personas de este siglo se han enfrentado a la pérdida de la fe en Dios. Y una de las razones que presenta Becker en este libro la llama el romance apocalíptico. ¿Por qué le dio este nombre? Porque dice Becker que las personas de hoy en día buscan en las relaciones sexuales y el romance la trascendencia y el sentido de la vida. Piensan que en el sexo van a entender o van realmente a ser llenos, van a estar plenos, van a estar satisfechos, y ese es el propósito de la vida, estar pleno, estar satisfecho. En este siglo transmoderno en el que usted y yo vivimos, y especialmente esta generación, ha convertido las relaciones sexuales en algo muy común y corriente, en algo informal y libre de todo compromiso, tal como reza el graffiti ¿no? Un listo más una lista, sexo y diversión. No queremos ningún compromiso, sino simplemente sexo y diversión. Hoy son menos los hombres, y esto usted puede analizarlo en las estadísticas del registro civil, hoy son menos los hombres y las mujeres que desarrollan un noviazgo, y menos las personas que proceden al matrimonio. Más bien deciden vivir en lo que conocemos como unión libre. Y aquellos que piensan que la unión libre no es un matrimonio, sepa que el Estado ecuatoriano por lo menos ya reconoce la unión libre como una sociedad civil. No es verdad, aquí abogados, vale, que conocen acerca del tema, lo conoce, lo aprueba ya. Es decir, esa sociedad está protegida, ya amparada por las leyes estatales, de tal manera que no, cuando compran algo en común, y bueno, no voy a caer en esos detalles ahora. Por otro lado, tenemos la famosa ideología de género, que seguramente usted ha escuchado mucho, y este feminismo atroz que la propaga, en el que supuestamente este feminismo atroz, supuestamente busca la igualdad entre ambos sexos y está llevando a las mujeres a pensar que ellas pueden tener las mismas experiencias sexuales de los hombres, desvirtuando así y corrompiendo la imagen de la mujer. Por supuesto que cuando el hombre vive como vive en todas estas experiencias sexuales, no quiere decir que el hombre tiene derecho a una especie de licencia para hacerlo. Es una cuestión de la sociedad, que lamentablemente una sociedad que ha establecido desde muy pequeños, desde que estamos en casa, y más aún esta sociedad manabita, que el hombre es de la calle y la mujer de la casa. Entonces vienen una serie de distorsiones, pero este feminismo atroz, que no tiene nada de femenino, lo que pretende es
desvirtuar, desfigurar y depravar a la mujer. Somos bombardeados a cada momento de sensualidad. ¿Quién creería que en los premios Billboard arrasaría Bad Bunny? Usted escucha eso y usted dice, pero qué locura. Si este tipo lo que le canta es a las partes, a los genitales, la acción sexual, es pornografía auditiva y sin embargo logra premios Billboard. Usted dice, ¿qué sociedad en la que estamos viviendo? Somos bombardeados en la música, en el arte, en las novelas, los realities de televisión, las series de las diversas plataformas nos están presentando una visión idolátrica del sexo. Existe una presión continua y creciente para que cada vez busquemos tener encuentros sexuales sin ningún tipo de compromiso. Y uno puede llegar a pensar o a preguntarse, ¿de dónde procede todo esto? ¿Por qué como nunca antes en la historia? Amados, yo tengo 44 años de edad y tan solamente hablando de mi generación, yo quiero decirle que ni en mi generación se está viviendo lo que hoy se está viviendo. Conversábamos con algunos varones y uno de ellos decía, es que, pastor, realmente hoy el hombre ya no tiene que hacer nada. Yo conversaba también en otra ocasión con un médico de una de las instituciones públicas de este Campiña Manavita, aquí Puerto Viejo, y me decía, pastor, es que usted no sabe, no hay que hacer nada. A uno se le entregan de facilito. Vivimos bombardeados y hay una presión continua para que busquemos tener encuentros sexuales sin ningún tipo de compromiso. Pero ¿dónde procede todo esto? En el año 1930, estamos hablando de hace 91 años atrás, Wilhelm Reich. ¿Quién es Wilhelm Reich? Wilhelm Reich es un pensador alemán, psiquiatra de la escuela de Frankfurt, y fue uno de los discípulos, juntamente con Jacques Lacan, más prometedores de Sigmund Freud. Jacques Lacan sería aquel que propondría esta teoría que el hombre se puede encontrar en el sexo, decía Lacan. Bueno, todos sabemos las tendencias que tenía Freud, pero yo me voy a enfocar en lo que dice Wilhelm Reich. En el año 1930 escribe un libro que fue traducido al español con el nombre La Revolución Sexual. Su tesis en este libro era que la única revolución posible solamente puede ocurrir en el plano sexual. Por eso Wilhelm Reich planteaba que para que esto sea posible había que deshacerse de 3 instituciones: el matrimonio, la familia y la moral sexual tradicional. Por supuesto, van a venir otros problemas en Alemania de índole, usted sabe, los conflictos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y esto parecería ser que va a quedar allí. Pero increíblemente, cuando uno analiza lo que decía Wilhelm Reich y vemos nuestra sociedad ahora, decimos, Dios mío, esto es lo que está aconteciendo. Continúo con su pensamiento. Dice, una vez que esto sea una realidad, es decir, que desaparezca el matrimonio, la familia y la moral sexual tradicional, entonces la sexualidad de los niños, ojo con esto, y de los adolescentes será protegida y toda práctica sexual será normalizada. Año 1930, Wilhelm Reich dice que la única revolución que puede ser posible es la revolución sexual. Hay que desaparecer estas instituciones y nos dice que de esa manera la sexualidad de los niños, de los adolescentes será protegida y toda práctica sexual sería normalizada. Amados, no nos admiremos, y esto ya en algunas naciones casi que ya está. Pero llegará el momento en que no va a haber problema o será algo normal tener relaciones sexuales con niños. Porque dice toda práctica sexual sería normalizada. ¿Por qué? Dice Wilhelm Reich. Porque ya no suprimiríamos los instintos sexuales, degradando al ser humano
a lo instintivo. No, amados, lo instintivo cae en el plano de lo animal. Nosotros no somos animales, aunque nos comportemos muchas veces como tales, pero no somos así. Tenemos razón, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Los animales tienen instintos, nosotros no. Nosotros tenemos razón, nosotros tenemos impulso sexual, no instinto sexual. Y por poner un ejemplo de lo que dice Wilhelm Reich en nuestro país, no sé si usted sabía, pero de todos los países de América Latina y el Caribe, Ecuador ocupa el 5º lugar en embarazo de adolescentes. El 5º lugar. Hay gente que está preocupada porque Ecuador no caiga de la tabla de las eliminatorias. ¿Sí? Alegrísimos porque había empatado en Colombia. Padres que están más preocupados por eso que por sus hijas o hijos adolescentes que en el plano de lo sexual están totalmente perdidas ya, y no se preocupan de atender, no se preocupan de acercarse y de tratar temas tan profundos como lo que tienen que ver en esta área. Como se dará cuenta frente a todo esto que estoy mencionando, no estamos muriendo de ganas de tener sexo. De hecho, como lo acabo de decir, hoy en día existen más facilidades para las relaciones sexuales como nunca antes en la historia. Sin embargo, a pesar de que esto sucede así, la pornografía es hoy en día una industria millonaria. ¿Sabe cuánto? No millonaria, billonaria, me estoy equivocando. La industria billonaria de la pornografía alcanza, presta atención, los 1.000 billones de dólares. Y hay 3 multinacionales en el mundo que abarcan toda la industria de la pornografía. Para mí fue asombroso en el año anterior, específicamente en el mes de septiembre, cuando una de las plataformas de pornografía anunció que abriría su plataforma gratuitamente para la gente que estaba en la cuarentena. Y yo, como una persona estudiosa del tema y sabiendo de los efectos de la pornografía en la vida del ser humano, dije, Dios mío, cuántos jóvenes, cuántas jovencitas, cuántos matrimonios comenzarán a ser destruidos, cuántos adictos a la pornografía tendremos al terminar esta pandemia. Aun cuando no hay restricciones en el plano de lo sexual, aun cuando hoy las relaciones sexuales tienen más facilidad como nunca antes en la historia, mas sin embargo vemos un asiduo visitar las páginas de pornografía que presentan las diversas plataformas. Nada más baste con ir a Google y poner cuántas veces se busca la palabra sexo en esta plataforma. El sexo, amados, frente a todo esto, tiene un enorme poder en el corazón humano y por lo tanto puede adquirir un dominio excesivo en la vida al punto de convertirlo en un Dios. Por eso el tema de esta mañana, con el cual concluiré la serie, Eros, el Dios del sexo. Ahora, quiero iniciar con una pregunta. ¿Por qué idolatramos el sexo? ¿Por qué los seres humanos idolatramos el sexo? Antes de responderla, es preciso aclarar que el sexo es una creación de Dios. No es una creación del hombre, no es una creación de Hollywood, no es la creación de estas 3 multinacionales que tienen el poderío en la industria pornográfica. No, el sexo, como todo lo creado por Dios, es bueno. Y a saber por las Escrituras, cumple con 3 propósitos fundamentales. El sexo Dios lo creó para la procreación. Vayan, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla.
Lo creó para el placer y lo creó para la pertenencia. Y es bueno, agradable y perfecto en el vínculo sagrado del matrimonio. Cuando el pecado entra en la humanidad, como todo lo creado por Dios, el pecado lo distorsionó y lo depravó, y por eso vemos hoy toda esta situación que nos aqueja, que nos congoja en el día a día. Teniendo en cuenta entonces que el sexo no es malo, sino que es por causa del pecado que ha sido desvirtuado, depravado y llevado al punto de que se lo eleve como un Dios. Usted puede, si gusta, entrar al internet y ver que las culturas cananeas, los pueblos que habitaban en Canaán, adoraban al falo. El falo es el miembro masculino. Le hacían una figura en lo que conocemos como el obelisco. Ahí tenemos uno en el parque que hizo el shopping. Ese obelisco que usted ve allí, así, ese es el símbolo del falo, el dios falo, porque decían que era el que daba vida, la procreación, y los ritos ante el dios falo constituían prácticamente en orgías sexuales santas, supuestamente. Teniendo entonces que el sexo es bueno, porque Dios lo creó, quiero responder a la interrogante ¿por qué idolatramos el sexo? Y hay 3 razones. La primera, porque el sexo es placentero y puede funcionar como una droga para ayudarnos a escapar de la realidad de nuestra vida. Por ejemplo, tenemos a una mujer que, a pesar que vive una serie de relaciones abusivas, sin embargo, cuando se le pregunta por qué sigue en esas relaciones abusivas, responde: porque los hombres son para mí como mi droga. Solo cuando estoy con un hombre puedo sentir que puedo enfrentar la vida, que soy alguien y sentirme bien conmigo misma. Entonces, como el sexo le ayuda a escapar de la realidad, no importa la relación abusiva, no importa lo que yo pueda estar viviendo en esa relación, sigo porque esto de aquí a mí me hace sentir bien, por lo menos. Es como una droga, un escape que tengo en tal o cual momento. Otro ejemplo de que idolatramos el sexo porque es placentero es el hombre mayor de edad, lo que conocemos como los viejos rabos verdes, ¿no? Que abandonan a la compañera de su juventud para irse con una mujer más joven que él. Ellos piensan que es porque son guapos, porque son lindos. Pobrecito, el pecado es así, el pecado engaña y embrutece también. No es porque eres lindo ni tienes ninguna pinta, es porque usted tiene que dar plata, porque usted quítese de la cabeza. Mi profesor en el seminario nos solía decir: miren, el diablo siempre le va a decir que ustedes están guapos, pero no se engañen, mírense al espejo, son feicísimos toditos aquí. Y tenía razón. O también el hombre que cuando encuentra deseable a una mujer, pero solo hasta que se acuesta con ella y luego pierde el interés. Simplemente fue un escape, fue una cuestión allí. ¿Para qué? Porque el sexo es placentero. En segundo lugar, idolatramos el sexo porque creemos que nos da poder. Creemos que nos da poder. El hombre que mira la pornografía piensa que tiene poder sobre las imágenes que ve. Puede incluso pensar que le pertenece tal o cual actriz pornográfica. Y también lo idolatramos en este asunto del poder. Pensamos que si tenemos una pareja, una chica, un chico, en el momento que tenemos sexo ya nunca más me va a abandonar. Y por eso hay un poco de patanes por allí que andan pidiéndole a las jovencitas la famosa prueba de amor. Jovencitas que están en esta mañana aquí, las que están en casa, por favor, cuando un hombre te proponga eso, ese no vale. Eso es más o menos como cuando don Ramón les enseñaba lo de veneno en la escuelita del Chavo, ¿recuerda, no? Hizo una calavera y dice: cuando vean este signo es peligro, peligro, se van a morir.
Un hombre que te pide una prueba de amor, huye. Ese no te ama verdaderamente. Pensamos, idolatramos el sexo porque eso nos va a poder sobre la persona. Y en tercer lugar, idolatramos el sexo porque erróneamente también pensamos que nos da valor. En una sociedad hipersexualizada como la nuestra, pensamos que ser Don Juan o una mujer de mente abierta es una especie de estatus. Por lo general, en la generación mía, voy a hablar de mi generación, pero el que era más hombre, pues era el que tenía más peladas, y todavía más hombre si con esas peladas pues habías tenido contacto sexual. Y esto apela a nuestro orgullo. Esto tiene que ver con el orgullo. Y el orgullo es un terreno fértil para sembrar cualquier semilla de depravación. Entonces, ¿por qué idolatramos el sexo? Porque es placentero, porque pensamos que nos da poder sobre algo, sobre alguien, y porque pensamos erróneamente también que nos da valor. Ahora, ¿hacia dónde puede conducirnos este falso Dios? ¿Hacia dónde puede llevarnos este falso Dios? Bueno, podría dar muchos ejemplos de la sociedad nuestra y me faltaría tiempo, pero al igual como he venido haciéndolo durante estas 3 semanas, voy a enfocarme en un ejemplo bíblico de hacia dónde puede llevarnos este falso Dios. Quiero que me acompañe al libro de Reyes, primer libro de Reyes en el Antiguo Testamento. A propósito, el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, les decía que todas estas cosas, hablándole de lo que conocemos como Antiguo Testamento, todas estas cosas han sido escritas para nuestro ejemplo, para que nosotros nos demos cuenta y no caigamos en lo mismo. Por eso, si usted es detallista y ha podido seguir toda esta serie, usted sabe que los ejemplos que he puesto de los 3 falsos dioses y los que han caído en esto han estado en el Antiguo Testamento. Hablé de Saúl en la imagen y de Acán con respecto a las riquezas. Y ahora vamos a ver a otro personaje. ¿Hacia dónde puede conducirnos este falso Dios? Voy a tomar a un hombre que empezó formidablemente bien. Y usted va a ver que este hombre empieza formidablemente bien, pero que lastimosamente en la cúspide de su vida y posteriormente en el ocaso de su vida se pervirtió a tal grado que llegó al punto de adorar a un Dios o a otros dioses que no era el único y sabio Dios. Llegó al punto de tener 1000 mujeres. Bueno, usted ya sabe a quién me estoy, ya con eso pues usted ya sabe a quién me estoy refiriendo. Sí, Salomón. Salomón, toda su sabiduría no fue suficiente para darse cuenta hacia dónde lo estaban conduciendo sus decisiones. Y es que, amada iglesia, los falsos dioses que se esconden dentro del corazón van saliendo a flote en cada decisión. Y una vez que se han apoderado de nuestro corazón, producen una especie de efecto embriagador, tomando total control, tanto como el alcohol cuando toma el control de una persona. En el primer libro de Reyes, por favor, se nos relata el inicio de este joven rey que reinó 40 años en Jerusalén. Capítulo 3, verso 3. En adelante dice: mas Salomón amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo,
y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Formidable inicio es Salomón. Pide a Dios, Dios le dice: ¿qué quieres que te dé? Y lo que pide es lo que menos uno puede pedir frente a una propuesta de que Dios, que me diga a mí: Dios, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué le pediría a usted? Salomón dice: sabiduría para dirigir a este pueblo, porque ¿cómo voy a dirigir a este pueblo si no tengo sabiduría? Y le agradó a Dios. Formidable inicio. Pero no solamente eso, Salomón con toda su sabiduría, y usted en el verso 16 puede ver el mayor acto de sabiduría, discernimiento de juicio que tuvo Salomón con estos hijos de estas dos rameras que van a tener esta disputa por el niño, porque el uno se murió, el otro estaba vivo y decía que el hijo no era el hijo sino el otro. Y bueno, no me voy a detener en eso. Es simplemente una evidencia de la sabiduría, el discernimiento, el buen juicio que adquirió Salomón. Pero posteriormente Salomón va a empezar una campaña edilicia de construcción y va a construir el templo en Jerusalén para el Señor. Porque hasta ese momento él iba a Gabaón, solamente había lugares altos y allí se sacrificaba, no había ningún templo. Y decide construir un templo. Vamos al primer libro de Reyes 6. Y dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Señor. Y a continuación le describe todas las medidas, el gran templo de Jerusalén, y que dicho sea de paso, estaba constituido de puro oro adentro. Posteriormente va a construir una casa majestuosa y él va a construir un trono que, ¿para qué le cuento? El trono tenía 7 escaleras, en cada escalón había leones, todo de oro. Su trono era de marfil rodeado de oro, bueno, algo espectacular. Realmente solo cuando leemos el texto bíblico y tratamos de imaginarlo, es algo espectacular. La Biblia dice que en el tiempo de Salomón la plata era desechable, eso no sirve. El oro era lo que evidenciaba absolutamente todo lo de Salomón. Pero no solamente eso, sino que llegó a tener una fama que, ¿para qué le cuento? Fama y renombre. Vamos a ir al capítulo 10. Capítulo 10. Verso 1 en adelante. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Mire usted. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón les puso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales
el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa del Señor. Se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Un formidable inicio, una construcciones, ¿para qué le cuento? Hablando en sentidos monetarios, ¿no? Porque esta es una nación, una reserva monetaria que debió haber tenido Israel en ese entonces, increíble, para que la plata sea desechable y el oro sea la piedra fundamental sobre cual estaban basadas las construcciones y todo el quehacer. Nada más que esplendor y gloria se puede ver aquí. Fama y renombre, no solamente por lo que poseía, sino también por la sabiduría que tenía. Le llevó preguntas difíciles y todas se las respondió. Mas, sin embargo, esto no fue suficiente para Salomón. No fue suficiente. Bien lo declaró él mismo en el libro de Eclesiastés, escrito por él, cuando dijo: el ojo nunca se sacia de ver. El problema de Salomón era su codicia sexual. Por favor, capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, rabo verde, eso no dice la Biblia, pero ahí vamos, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón, mire qué triste, ¿no? Siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Es decir, aquí estaba el monte Sión, donde estaba el templo, y al frente está el monte de los olivos, y ahí debió haber puesto esta edificación para Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. El texto claramente afirma que Salomón amó, a más de la hija de Faraón, a todas estas mujeres. Ahora, quiero hacerle caer en un detalle. Esta palabra amor, de amor o amor, es importantísima resaltarla acá. Porque en el texto hebreo, la palabra amor, o mejor dicho, en el idioma hebreo hay 3 palabras distintas que lamentablemente, se traducen al español como amor. Pero en el texto hebreo dice, es muy importante tenerlas en cuenta. En el hebreo hay 3 palabras, como en el griego hay 4, en el hebreo hay 3. Y la primera palabra es rajá. La palabra rajá, que se traduce como amor, pero es el amor de amistad, es el amor que uno tiene hacia los amigos. Yo tengo amigos, tengo amigas, y es un amor de amistad. Eso es rajá.
El amor que yo tengo hacia Luz Marina es mi amiga, el amor que tengo hacia Vali es mi amigo, es rajá. La otra palabra es la palabra dot. La palabra dot es amor, pero el amor sexual. Ese es el amor que es solamente con mi esposa Pierina. Nadie más tiene ese amor, sino solamente mi esposa Pierina, en el santo estado del matrimonio. Y la otra palabra es la palabra ajavá. La palabra ajavá es un amor de compromiso, de fidelidad, de entrega. Es el amor que uno tiene para con el Señor. Es el amor que uno profesa a la esposa, de fidelidad, de pertenencia, de compromiso. Es el amor que uno expresa a los hermanos de la iglesia, de amor, de compromiso. Y la palabra que aparece acá no es ni dot ni rajá, es la palabra ajavá. Es decir, que Salomón se comprometió tanto con estas mujeres y posteriormente con los dioses de estas mujeres que los desviaron del único Dios verdadero. Para los que les gusta escribir, anotar, por favor, vaya a primer libro de Reyes 3, ahí donde leímos, el verso 3. Porque miren qué interesante que el texto bíblico dice el verso 3 que mas Salomón amó al Señor. Bueno, ahí subraye y compárese primer libro de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó además. Es decir, que su amor al Señor, al Dios único y verdadero, fue trastornado, fue desvirtuado y reemplazado a causa de su codicia sexual que lo llevó a adorar a un Dios falso y todos esos que aparecen allí. No es culpa de las mujeres. Por si acaso, no hay que aclarar esto, vaya a ser que las feministas se vayan a sentir un poco mal, mayormente las que puedan estar escuchando esto de las redes sociales. No es culpa de las mujeres. Aquí claramente dice el texto que él no guardó lo que Dios le había mandado. Cuando estaba en la cúspide, reemplazó al Dios verdadero, el cual es bendito por los siglos, por el Dios Eros. Y Eros lo convirtió en un ser insaciable, al punto de corromperlo y llevarle a tener nada más y nada menos que 1000 mujeres, a las cuales no solo amó, sino que les construyó templo a sus dioses, a los cuales también adoró. Ahora bien, ¿cómo ser libre de este falso Dios? Amados, idolatrar el sexo es un callejón sin salida. Los dioses falsos de la imagen que hablé en la primera entrega, de las riquezas en la segunda entrega y el sexo en esta última entrega, distraen, distorsionan, depravan y destruyen, tal y como lo acabamos de ver. No solamente en la historia de Salomón, sino que lo vimos en la historia de Acán y lo vimos en la historia de Saúl. ¿Cómo ser libres de este falso Dios? Primero y lo más importante, y no hay otra cosa, es Cristo. Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el único que puede darnos libertad se llama Jesucristo. No le habla desde acá este servidor que vivió esclavo del Dios sexo y que viví como la mayoría de jóvenes de mi edad en ese tiempo vivíamos, quizás un poco peor, no lo sé, quizás soy el peor de todos, no lo sé, pero lo que sí puedo decirle es que Cristo es el único que puede dar libertad, es el único. Porque el Evangelio es el poder de Dios para la transformación integral de la vida. Y posteriormente de Cristo necesitamos un cambio de cosmovisión. Así como decía la semana anterior, tenemos que hacer un cambio con respecto a la riqueza, también con respecto al sexo hay que darle un cambio.
tener una imagen bíblica del sexo como Dios lo ha creado. ¿Y en qué? ¿O en qué momento? ¿Bajo qué institución es que puede ser vivido, desarrollado? Y no hay otra más que en el matrimonio. El resto, como dice la Escritura, será un lecho con mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Necesitamos a Cristo, necesitamos un cambio de cosmovisión. Cuando yo comencé a leer la Biblia, porque a mí me dijeron que lea la Biblia, y yo leía esos pasajes de Gálatas, de Efesios, que hablaban de la fornicación, de la inmoralidad sexual, de todas estas cosas. No se necesita ser un erudito en Biblia para entender es eso de allí. Y ir renovando la mente en todo esto que era algo muy fuerte para mí, entender que Dios decía no, no y no. Fue una crisis, no le puedo negar, fue una crisis. Necesitamos a Cristo, necesitamos un cambio de cosmovisión y necesitamos consagración. Como dijo Job, hice un pacto con mis ojos para no codiciar a una doncella. Necesitamos consagrarnos. Posteriormente de haber entendido lo que la Biblia decía, con toda la crisis que me producía, le dije a Dios: Señor, el sexo no se va a interponer entre tú y yo. Y yo hoy te rindo y te entrego esta área de mi vida. Y hoy me consagro a ti. 4 años tuve de noviazgo con mi esposa Pierina. Y 4 años en pureza, cuando yo jamás viví en pureza. Cristo me hizo libre y Cristo puede hacerte libre. Su palabra puede limpiar tu mente y llevarte a la consagración de tal manera que vivas en pureza. Siempre en pureza, porque hasta en el matrimonio vivimos en pureza. Honrosos sean ustedes el matrimonio y el hecho sin mancilla, pureza. Cristo, un cambio de cosmovisión y una consagración total hacia Él. Amados, para culminar, jamás alguien podría siquiera imaginar hacia dónde, o mejor dicho, en qué podría convertir un falso Dios a sus adoradores. Pero lo que sí hemos visto a través de estas 3 entregas es que las consecuencias son penosas, no solo para el individuo en lo particular, sino para la familia, para el pueblo, para la comunidad, como en el caso de Acán. De allí que en la ley de Moisés se establecía la pena de muerte para aquellos que adoraban otros dioses. Ahí yo entiendo por qué, porque las implicaciones que tiene este falso Dios en la vida de la persona y de la comunidad y de la familia son peligrosas y destructivas. Cual tumor que debe ser extirpado desde la raíz para que no cause ningún daño, así de grave es este pecado en la vida y en la sociedad. El carácter del Dios que adoramos se refleja en la forma como pensamos, sea en la imagen, sea en las riquezas o en este tema del sexo. El carácter del Dios que adoramos se refleja en la forma como pensamos, en la verdad que profesamos y en la conducta que llevamos. Ni la imagen, ni las riquezas, ni el sexo, ni ninguna otra cosa jamás podrá satisfacer el alma humana, porque, como diría San Agustín de Hipona, en el corazón del hombre hay un profundo vacío que tiene la forma de Dios y no estará satisfecho hasta que Él no venga y se entronice en ese lugar. Dios no puede darnos algo que no sea Él mismo, porque Él es todo lo que necesitamos. Y cuando nos encontremos con Él, no solamente que la vida tomará otro sentido, sino que la eternidad mismo, ¿sí?, estará a nuestra disposición. Como le dijo el Señor a Natanael: verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y venir. Amados,
Cristo, un cambio de cosmovisión y una consagración total. No sé cuántos de ustedes tienen problemas con esto y han elevado el sexo a la categoría de Dios. Lo que sí sé, sin necesidad de ser profeta y querer caer en una manipulación, es que sí creo que muchos de los que están acá están metidos en pornografía, están metidos en lo que se conoce como el cybersex. Y eso es esclavitud, de la cual Cristo quiere hacerte libre. Necesitas a Él, lo necesitas a Él. Tú puedes decir, no, no es tan malo, no es que yo lo hago siempre. Una vez es suficiente, una vez es suficiente. Y es tan pecaminoso como acostarse físicamente con otro hombre o con otra mujer. Es tan, o diría yo, hasta peor, porque es algo irreal. Solo Jesucristo puede hacerte libre. Solo Él puede libertarte y hacer de ti un nuevo hombre y una nueva mujer. Vamos a orar. Y mientras usted está orando, y también los que están en casa, si en esta mañana hay alguna persona que Dios te ha hablado, que Dios te ha confrontado, quiero decirte que no lo ha hecho con el ánimo de humillarte, de juzgarte, de degradarte. Jesús dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y Él te hace una invitación a venir a Él. Y tal como dijo Jacob a su familia cuando Dios le dijo que venga y lo adore en Betel, Jacob dijo, quiten los dioses que están entre ustedes y límpiense y purifíquense y cambien sus ropas. Todo esto tiene que ver con arrepentimiento. Si tú deseas dar hoy el paso a arrepentimiento, puedes repetir conmigo una oración que yo voy a componer desde aquí, o puedes orar en tus propias palabras y dile al Señor de esta manera, dile, Padre Celestial, reconozco mi condición delante de ti. No entendía que esto era un Dios que había reemplazado al único Dios verdadero. Pero sí puedo reconocer que este es un problema en mi vida. Y al saber que esto no solamente puede terminar con mi vida, sino también con mis relaciones importantes, con las personas que amo. Y más allá de todas las cosas terrenales que uno pueda perder, estamos hablando de mi relación contigo. Yo hoy renuncio y me entrego al único Dios verdadero. Te entrego mi vida y declaro a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Perdóname mi maldad y a partir de ahora, Señor, ayúdame a vivir consagrado siempre en tu voluntad. Ayúdame a conocerte cada día más, a ir limpiando mi mente de todas estas cosas. Hazme un hombre nuevo, una mujer nueva. Y mientras todos estamos orando, por favor, si hay alguna persona en esta mañana que ha orado conmigo, yo quisiera orar por ti. ¿Podrías identificarte levantando tu mano? Quiero orar por ti. Dios te bendiga. ¿Hay alguna persona? Dios te bendiga. No tenga temor. A los que levantaron su mano, por favor, póngase de pie. Póngase de pie. Sin ningún temor, póngase de pie. Y venga hacia acá adelante, de ese salto, no tenga temor. Toda la iglesia le pido orar. Quiero orar por usted. Y también quiero orar con usted. Si hay alguna persona más que desea venir hacia acá, puede hacerlo. Amado Padre Celestial, Dios te bendiga. Aquí están estos tus hijos porque tu palabra dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tú les diste la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora no son tuyos solamente por creación, sino también por la redención de Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, y conforme a tu promesa, séllalos con tu Santo Espíritu, conforme dice tu palabra. Espíritu de poder para vivir esa vida que solamente tú nos puedes dar. Gracias,
por la vida de ellos. Guíalos, guárdalos, y que desde ahora en adelante comience un caminar contigo, solamente contigo, y que tú renueves sus mentes, y que en esa renovación, ese entendimiento que van teniendo de tu palabra, ellos consagren todas las áreas de su vida a tu voluntad. Gracias, Señor, por ellos en el nombre de Jesús. Acompaña al pastor Percy. Señor, gracias por tu palabra. Y oro, Señor, por nosotros, los varones de esta comunidad. Sí, Señor, por los que somos esposos mayormente. Para que al igual que Job, hagamos un compromiso de consagración delante de ti y podamos vivir en pureza en nuestros matrimonios a partir de hoy. Amados hermanos, si usted por alguna razón ha pecado sexualmente contra ti, contra tu familia, contra tu esposa, contra la iglesia también, confiesa al Señor, díselo. No voy a hacer acá de que te pongas de pie ni nada, no tengas temor de eso. Confiesa al Señor, pero decide consagrarte a Él. Una vez confesado, conságrate. Y yo oro, Señor, para que tú nos des fuerzas y que tú bendigas a mis hermanos y que tú afirmes su perdón en sus vidas y que tú nos ayudes para vivir seguros y completos en el poder de tu Santo Espíritu. De tal manera, oh Dios, de a pesar de que ese mundo allá afuera depravado que nos bombardea con imágenes, con canciones por todos lados, nosotros podamos siempre mantenernos firmes. Señor, tú dices en tu palabra que tú eres poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de tu gloriosa presencia. Ayúdanos, Señor, y nos consagramos a ti. No podemos sin ti. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre siempre sea dada la gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.